estamos, vamos a buscar el intro. Bueno, aquí estamos, Lucila. Hola, Federico. Hoy os hago un resumen. Está bien creído, De ¿verdad? la filosofía de René Descartes. Algo tenemos ahí. Hace tiempo que quiero tratar de Descartes en este canal porque la verdad es que tengo como muchas críticas para hacerlo. Pero hoy os traigo solamente un resumen de su pensamiento. Pedimos disculpas a nuestra audiencia, cosas que pueden ocurrir. Estamos ya aquí. Vos lo hiciste a propósito. Yo lo hice a propósito. Sí, porque es que como Demasiado la semana es de trabajo, de encierro y de muchas cosas, entonces demasiado perfecto el programa. Bueno, esta noche o esta tarde, ¿verdad? Creo que sí va perfeccionándose más gracias a los comentarios que nos han hecho a lo largo de la semana, las sugerencias, ¿verdad? Para ir mejorando y los aportes también. Los aportes increíbles. Empecemos por ahí, Lucila, dando gracias a Fernando Alemán, nuestro diseñador gráfico, que pronto nos va a permitir tener la línea completa del programa, corporativa, con su logo, con todas las artes de ilustración requeridas, técnicamente requeridas para que el programa funcione. Pero además de esa valoración social que tenemos sobre el arte y sobre estos talentos nicaragüenses como Fernando Alemán, creo que también es la oportunidad de que las personas cuando, digamos, se necesitan de algún trabajo o algo de diseño gráfico, puedan tenerlo presente. Y vamos a facilitar su contacto para que cuando miren el trabajo divino que hace, perfecto, y ustedes quieran hacerlo para sus pequeñas empresas, sus grandes empresas, ustedes puedan contactarlo. Y lo más evidente, estamos estrenando nuevo set. No, sí, por eso te estaba diciendo que estás creído. La que ven atrás es de nuestro amigo y colaborador también, Jorge Mejía Peralta. Excelente fotógrafo. Excelente fotógrafo. Y la parte técnica nos ha asistido enormemente
la empresa VIH Foto Video Estudio en Nueva York, que están pasando, ya saben ustedes, por tremendo problema con el COVID-19 allá, pero que desde allá nuestros amigos de VIH siempre nos están colaborando. Entonces cada día se van sumando más. ¿Ya vieron? Este es su programa y ustedes lo están haciendo a su gusto, a su antojo, con sus solicitudes, sus aportes. Así que les invitamos a quienes todavía no se han entonado a que participen, nos den sugerencias y aquí estamos, haciendo lo que ustedes quieren que hagamos. Aquí estamos. Lo más relevante de la semana, Lucila, fue el Día Internacional del Libro. Como nunca antes yo lo había visto en redes, la actividad. Obviamente ya sabemos que estamos pasando por una etapa muy especial ahorita por el COVID-19. Sin embargo, me sorprendió muchísimo la participación este año de la gente comentando sobre los primeros libros que les impactaron, los libros que los capturaron, los pescaron desde el Y los inicio, perdieron también. y los perdieron también. Los que no les gustaron, los versos que les costaron muchísimo aprender de Darío, porque Nicaragua, por una cuestión obvia de tradición y por la formación que se recibe, desde muy temprana edad en la escuela te enseñan de memoria, o por lo menos en la escuela que nosotros pasamos, versos de Darío. Entonces, la gente ha comentado muchísimo esta semana. Indudablemente este programa ya no es nuestro, vos lo dijiste la vez pasada. Y yo tenía varias propuestas para este programa, pero la gente lo ha definido. ¿Qué tenemos en la agenda? En agenda tenemos el cuento El Rey Burgués de Rubén Darío. También tenemos una pequeña reflexión sobre el cuento, un par de poemas de Ernesto Cardenal. Creo de que la gente lo sigue pidiendo. Lo sigue pidiendo, eso iba a decir ahorita. Tenemos también algunos títulos y autores referenciados por nuestros videntes, ¿verdad? Para ver si ustedes pueden compartir. Y aquí quiero aprovechar a una iniciativa de una amiga, colega, Fabiola. Fabiola Tercero tiene un proyecto muy bonito, El Rincón de Fabi. Un saludo para ellos. Saludos a Fabiola, que sigue compartiendo la experiencia de leer. Así es. Y ha hecho actividades en las que consigue donaciones, intercambian libros entre las personas. Entonces eso te va dando a una economía donde es difícil adquirir los libros. Entonces te va haciendo de que vos puedas tener como una especie de biblioteca móvil, por un lado. Por otro lado, la interacción social, que vos puedas compartir con otra persona tus libros. Sí. Y un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que conlleva el proyecto. Así que los invitamos a que sigan a Fabiola a través de Facebook e Instagram. Que tiene un buen programa de intercambio, de ventas a precios reducidos, ¿qué más hay? Hay dinámicas, club de lectura, sí. Diversas dinámicas. Ahí les vamos a dejar también el link para que ustedes puedan seguirle. También tenemos de invitado especial a Roberto Ruiz Cruz. Él es médico nicaragüense que está radicando en España. Tenemos una entrevista con él y vamos a leer un pequeño fragmento de su libro Relatos para Cassandra. Que por cierto, hoy es una fecha sumamente importante porque es 25 de abril del 2020. Se cumplen 30 años desde que asumió en Nicaragua la expresidenta Violeta Barros de Chamorro. Entonces, esta es una fecha histórica realmente. Por eso hemos invitado al doctor Roberto Ruiz, porque no solamente es médico, tiene un libro del género testimonio que ha querido compartir con nosotros y con nuestros públicos, y que esa es la razón por la que lo hemos invitado. Y agradecemos también a Óscar Valenzuela, que él fue el quien... Exacto, iba a mencionar que Óscar Valenzuela de Estelí fue la persona que hizo el contacto
con el doctor hasta España. Es que bien dicen de que es mejor tener amigos que dinero. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos hoy? Saludos para toda la gente que nos está viendo. Mira, aquí se nos han estado conectando. Tienes que saludar entonces, Lucila, porque la vez pasada no saludaste. Pero puedo pedir yo que sea saludos a 5, avanzamos, saludos a otros 5, avanzamos, porque si no, no arrancamos. No, te lo prometo hacer rapidito como la retaíla. Vamos a saludar a Francisco Vigil, a Lola, a Fabiola, que ya la habíamos mencionado, a Rafael Benavente, Roberto Ruiz Cruz, Francisco, nuestro profesor Silvio Ramón, nuestro profesor de radio, divino, hace que saques talentos, no solo con tu voz, sino con tu creatividad. Un excelente maestro. Lo extraño muchísimo estar en esa aula recibiendo clase y aprendiendo mucho de él. A Daniel Aguilar Leiva, a Carla Rivera, a mi amigo, colega y también de la zona de Carazo, a Eliezer, de Canal 14, productor, a Madeline Mendieta. Muchísimas gracias también por facilitarnos sus escritos. Prácticamente Madeline y Rafael son parte del comité editorial ya de este programa. Así es que les agradecemos muchísimo siempre las ideas, los aportes y el empeño. Tenemos que hacerlo crecer. Esa es la idea. Y mira, y dicen de que en uno de estos programas vas a cantar. Mira, esas son unas bromas que se tiene el amigo escritor y poeta Julio Moreno. Yo, para serles honesto, no canto nada, pero ni en el baño siquiera. Así que tendría... yo pensaba ponerte una regadera ahí para que comenzaras así. Mira, el problema no es que no podemos, ya podemos poner la regadera aquí con el nuevo set que tenemos. Y yo estoy seguro que Jorge debe tener fotos que puedan servirnos en el background. El tema es que su servidor no canta nada. Así es que tendría que tomar unas clases. Bueno, a mí sí me lo permiten. Unos 2 años. Yo a él voy, como dice mi sobrino. Mira, bueno, arriba, que ahí voy yo, voy pendiente de un hilo que me une. Ya se me fue la voz. Para que miren que no cantamos. Bueno, pero se hace el intento. El ridículo consciente lo puedo hacer. Estoy dispuesto por una buena causa. No hay ningún problema por eso. ¿Qué más tenemos, Lucila? Comencemos. Comenzamos con el cuento solicitado por el público. Desde Canadá lo pidieron. Desde Toronto. Carlos Napo Rodríguez nos pidió el cuento de Darío, el rey burgués. ¿Cierto? ¿Me lo facilita, por favor? Te lo dejo. ¿Vas a ir a hacer té? Aprovecho para hacer el té. ¿Tenés tiempo entonces? Ok, los dejo con Lucila y la lectura de Darío, el rey burgués. El rey burgués. Cuento alegre. Amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre, así como para distraer las brumosas y grises melancolías. Helo aquí. Habla en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros con cuernos de bronce, que llenaban el viento con sus fanfarrias. Era un rey poeta. No, amigo mío, era el rey burgués. Era muy aficionado a las artes, el soberano, y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Cuando iba a la floresta junto al corzo o jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica canciones alusivas. Los criados llenaban las copas del vino de oro que hierve y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey solo. En su Babilonia llenaba de música, de carcajadas y de ruido, de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad, huyente, iba de caza atronando el bosque con sus tropeles y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas. Y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera y los cazadores, inclinados sobre el pescuezo de los caballos,
hacían ondear los mantos púrpuras y llevaba las caras encendidas y las cabelleras al viento. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por los cisnes de cuellos blancos antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de alabastro y de esmaragdita, que tenía a los lados leones de mármol como los de los tronos salomónicos. Refinamiento. A más de los cisnes tenía una vasta pajarera como amante de la armonía, del arrullo, del trino y cerca, y de ella iba jarera como amante de la armonía, del arrullo, del trino, y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu, leyendo novelas de M. Onet o bellos libros sobre cuestiones gramaticales o críticas hermosillescas. Eso sí, defensor acérrico de la corrección académica en letras y del modo lámino en artes, alma sublime amante de la lija y de la ortografía. Japonerías, chinerías, por lujo y nada más. Bien podía darse el placer de un salón digno del buen gusto de un Goncourt y de los millones de un Creso. Quimeras de bronce con las fauces abiertas y las colas enroscadas, en grupos fantásticos y maravillosos. Lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y ramas de una flora monstruosa y animales de una fauna desconocida. Mariposas de raros abanicos junto a las paredes, peces y gallos de colores, máscaras de gestos infernales y con ojos como si fueran vivos, partesanas de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones devorando flores de loto y en conchas de huevo, túnicas de seda amarilla como tejidas con hilos de araña, sembradas de garzas rojas y de verde matas de arroz y tibores, porcelanas de muchos siglos, de aquella en que hay guerreros tártaros como una piel que les cubre hasta los riñones y que llevan arcos estirados y manojos de flecha. Por lo demás, había en el salón griego, lleno de mármol, diosas, musas, ninfas y sátiros. El salón de los tiempos galantes con 4 del gran Guateau y de Chardin. 2, 3, 4. ¿Cuántos salones? Y mecenas se paseaban por todos, con la cara inundada de ciertas majestad, y el vientre feliz y la corona en la cabeza, como un rey de naipe. Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. ¿Qué es eso?, preguntó. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sensontles en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. Dejadle aquí. ¿Y el poeta? Señor, no he comido. Y el rey, habla y comerás. Comenzó. Señor, a tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he tenido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar, con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfume, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles, contra las copas de bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza. He arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido. Mi harapo es de púrpura. He ido a la selva donde he quedado vigoroso y he ido de leches fecunda y el licor de nueva vida, y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuerte y negra tempestad como un ángel soberbio o como un semidios olímpico, he ensayado el jambo dando al olvido el madrigal. He acariciado a la gran naturaleza y he buscado al calor del ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo y el que está en la perla de lo profundo del océano.
He querido ser pujante, porque viene el tiempo de las grandes revoluciones. Con un Mesía todo luz, toda agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lámidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro, de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía. Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, ¿y vos lo autorizáis todo esto? ¿El ideal? ¿El ideal? El rey interrumpió. Ya habéis oído. ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso. Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarle en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paséis. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta. Daréis vueltas a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como no prefiráis moriros de hambre, pieza de música por pedazo de pan. Nada jeringosa ni de ideales. Id. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio. Tiririrín, tiririrín, avergonzado a las miradas del gran sol. Pasaba el rey por la cercanía. Tiririrín, tiririrín. Había que llenar el estómago. Tiririrín, tiririrín. Todo entre las burlas de los pájaros libres que llegaban a beber rocío en las lilas floridas, entre el zumbido de las abejas que le picaban en el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas. Lágrimas amargas que rodaban por su mejilla y que caían a la tierra negra. Y llegó el invierno. El pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma, y su cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo que daba vueltas al manubrio. Tiririrí, tiririrí. Y cuando cayó a la nieve, se olvidaron de él. El rey y sus vasallos. A los pájaros se les abrigó, y a él se le dejó al aire glacial que le mordía las carnes y le azotaba el rostro. Y una noche en que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalizadas, en el palacio había festín, y la luz de las arañas reían alegres sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas, y se aplaudían hasta las locuras los brindis del señor profesor de retórica, cuajados de dáctilos, de anapesto y de pirriquios, mientras en las copas cristalinas hervían el champán con su burbujeo luminoso y fugaz. Noche de invierno, noche de fiesta. Y el infeliz, cubierto de nieve, cerca del estanque, dando vueltas al manubrio para calentarse, tembloroso y aterrido, insultado por el cierzo, bajo la blancura implacable y helada, en la noche sobre, haciendo resonar entre los árboles sin hojas la música loca de las galopas y cuadrillas, y se quedó muerto, pensando en que nacería el sol del día venidero,
y con él el ideal, y en que el arte no vestiría pantalones sino manto de llamas o de oro, hasta que al día siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanos, al pobre diablo del poeta como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios y todavía con las manos en el manubrio. ¡Oh, oh, mi amigo! El cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Flotan brumosas y grises melancolías, pero cuánto calienta el alma una frase, un apretón de mano a tiempo, hasta la vista. Ese era el rey burgués de Rubén Darío. De Rubén Darío. Estoy de vuelta. Me Tu pones té ya retos está ahí. difíciles. Sí, está tu té ahí. Y aquí tengo Gracias. yo el mío. Bueno, me toca a mí hacer una pequeña reflexión. Este programa no pretende ser académico, no pretende dar cátedra a nadie, pretende compartir las letras y que cada quien haga sus propias conclusiones de la literatura y haga su propia lectura. Sin embargo, el amigo que solicitó el cuento de Darío me pidió que hiciera al menos un pequeño refilón de lo que yo puedo percibir en el cuento. Obviamente es una crítica de Darío al status quo en ese tiempo. Nada muy lejos de lo de ahora. Sí, él sintió, o a veces tenemos la impresión de que su genialidad lo podía proteger de los ataques de la crítica literaria que entonces y ahora no deja de ejercer cierta presión sobre los escritores. Y muy social y económica. También social, económica y políticas. Porque el arte siempre se le quiere manipular. Al artista siempre se le quiere dirigir, encauzar, acorralar. Y Darío, en su forma magistral, lo que hace es, en un relato, en la forma de cuento, exponer al poeta diciendo que en su pobreza también tiene su riqueza. Y entre el rey burgués, que aparece en el cuento, y el poeta, pues hay un abismo de diferencia, y que sea el lector el que nos ayude a entender cuáles son esas diferencias. Hasta ahí mi comentario, no más. Ya me dejaste picada. Pero bueno, pasemos con nuestro invitado. Pasemos con nuestro invitado. Antes de poner la entrevista, entonces me corresponde leer algo de su libro, del doctor Roberto Ruiz Cruz, nicaragüense, radicado en España. Un fragmento, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Al final del programa, como siempre, ponemos la referencia. Este libro está disponible también en Amazon y también en otros lugares de Nicaragua, tengo entendido, para que ustedes lo busquen. Un pequeño fragmento, dice: Relatos para Cassandra, ¿verdad? Es el libro. El espectro surrealista de un mal sueño del que se quiere despertar se mezcla con la conciencia soporosa de la dura y cruel realidad en la que se sumergían y ahogaban sus sueños juveniles, con un raquítico futuro limitado a la única ambición de cumplir su periodo de servicio, 2 años. Aquellos hombres caminaban en el monte como fantasmas tristes. El harapiento uniforme de camuflaje y los zaperos de guerra daban un andrajoso glamour a los miserables soldados de lucha irregular, cuyos rostros conservaban aún el aire infantil de la adolescencia, pero reflejando amarguras prematuras en miradas vacías de ojos inexpresivos. Animales peligrosos, poseedores de un poder destructivo semi-apocalíptico.
gente de temer, animales vueltos al estado primitivo de conservación del más apto. Las mujeres debieron encomendarse al Creador al observar a aquella bestia acercarse a su vivienda. Solas, abuela, hija y nieta. La abuela, una campesina de unos 60 años, la hija, una cuarentona de buen ver, la nieta, joven y bonita, quizás 18 años. 3 mujeres solas, presas fáciles para la maquinaria bélica. Los soldados no pensaban más que en satisfacer lo que el cuerpo les demandaba con más avidez y desesperación, algo que en la escala de prioridades está más allá que cualquier otra necesidad: comer. Subsistir con una lata de ración al día ya era difícil, pero lo era más hacerlo sin latas de comida de ningún tipo. Las raciones frías del ejército se limitaban a una lata al día, ya fuesen de sardina, pollo a la jardinera, estofado de res, cerdo o pollo con papas, avena o pinolillo que ya traían azúcar y uno que otro cachito de pan más duro que su conciencia. Arroz y frijoles para cocinar y caramelos para chupar durante las largas caminatas. El abasto no siempre duraba hasta el final de la misión, y en esa en particular agotaron los víveres 3 días antes de llegar a la finca. Aquel lugar era más de lo que esperaban encontrar. Pese al hambre y la escasez reinantes en el país, la finca tenía lo básico: unas cuantas gallinas buscándose la vida por ahí, uno que otro chancho y una jauría famélica de carne, sarnosos pelando los colmillos y desgalillándose a ladridos en un intento infructuoso de proteger la humilde vivienda de tablas rústicas construida en las épocas de las misas en latín. La mayoría de los soldados se abalanzaron sobre las naranjas chocollas de los más de 30 naranjos que vivían en el patio. Las devoraron a 2 manos en una regresión patética a lo primitivo animal. Otros, con garras de halcón, agarraban las gallinas al vuelo, retorciéndoles el pescuezo con habilidad felina. Un par de chanchos medianos fueron pasando por la bayoneta. La abuela observaba desde la puerta, inmóvil e impotente, el espectáculo de esos salvajes muertos de hambre que depredaban su propiedad, ignorándolas por completo. Los soldados buscaban agua y comida. A la par de la casa corría una quebrada cristalina de aguas frescas, que perezosamente flanqueaba un enorme guanacaste centenario, un regalo de la naturaleza para beber y llenar las cantimploras. Una vez repostados, se lanzaron al agua como Dios los echó al mundo, para asearse y lavar sus uniformes hediondos a pacuso, pata, culo y sobaco, como decía en la jerga militar. El primero fue Speedy González, el teniente del 2º pelotón, quien no pasaba de los 28 años. El hombre se lanzó al agua con alegría infantil, con uniforme y botas. El jefe de la compañía, el COI, ordenó a uno de los pelotones que cubría el perímetro y al resto de los hombres que hicieran lo que quisiesen, y se limitó a sentarse en un madero viejo bajo el desvencijado corredor de la pequeña bodega de herramientas mientras pelaba una naranja con la navaja. El COI era un hombre tranquilo, teniente primero, soldado profesional, fundador del ejército. Procuraba pasarlo bien, hacer su trabajo, cuidar a sus hombres, callado, de pocas palabras, de los tipos que escuchan más de lo que hablan. Caminaba casi sin sudar. A su paso, comía lo justo. Tendría quizás 30 años, pero ya asomaban en su cabeza un par de entradas de prematura calvicie. Humilde a su modo, 2º o 3er grado de primaria. Todo aquello trascendía el tiempo y el espacio. El sonido se apagaba y las imágenes lentas de la escena penetraban su mente. La abuela en la puerta, el jefe dando órdenes, el sanitario correteando a una gallina, otro
destazando a los cerdos, los rostros de las 3 mujeres que respiraban aliviadas, observando el vandalismo desde la puerta de la casa. Se dirigió hasta la puerta para pedir comida a la abuela usando un desgastado pero honorable recurso. Señora, ¿tendrá una tortilla con frijoles y un poquito de pinol que me venda? La señora le miró con pena la cara de perro apaleado y le dijo que sí, que no tenía mucho, solo unas sobras del almuerzo que él aceptó agradecido. La siguió hasta la cocina, situada al lado del corredor que miraba a la quebrada, donde se bañaban más de 100 hombres en traje de Adán. Sus compañeros de escuadra adivinaron la maniobra y le siguieron. La abuela tomó una pana de plástico y le sirvió frijoles cocidos con pedazos de tortilla y queso. Aquello era un banquete calientito. Su paladar no había degustado semejante exquisitez desde que había dejado su casa para alistarse en el ejército. Sacó del bolsillo de la camisa su cuchara de campaña y comió rápido, tragó, bajo la mirada expectante de la abuela. No había acabado de lamer la pana cuando un escuadrón invadió la cocina y sin mediar palabras se abalanzaron sobre lo que estuviese disponible para comer. Una olla con arroz duro, tortillas tiesas y los pedazos de queso que les quedaban a las mujeres. Engulleron y como llegaron, se fueron. Él le dio las gracias a la señora. El ejército no le había quitado la educación aún. Sabiendo que no poseía más que la tierra del pescuezo, preguntó cuánto debía. La abuela se limitó a tocarle el hombro y moviendo la cabeza con gesto maternal le dijo: nada, hijo, nada, que Dios te cuide, te ampare y te favorezca. Esto es un fragmento del libro del doctor Roberto Ruiz Cruz. A mí, en lo personal, estas fechas realmente me conmueven muchísimo, sobre todo después de 30 años que terminara el servicio militar obligatorio en Nicaragua, un día de hoy. Pero quiero que escuchemos a Roberto, que nos ha mandado desde España una pequeña entrevista en lo que nos comparte. Vamos a ver si podemos ubicarla para compartirla con ustedes. A ver si logramos establecer la comunicación. Un segundo, disculpen la parte técnica. Son cosas que pasan en vivo, pero ya vamos afinando. Me hacía recordar esos tiempos de los 80, Ajá. cuando viajábamos al norte a ver a mi abuelita, cuando pasaban los muchachos, gente joven, gente con muchos ideales. Buenas tardes, buenas noches, Raúl. Gracias por invitarme a tu programa. Es un honor realmente estar aquí, nunca me lo esperé. Cuando Oscar me comentó que te había mandado mi libro y que estabas desarrollando este proyecto, me pareció fantástico, me pareció maravilloso, ¿no? Y me pareció una gran idea que se esté promoviendo la literatura en general a través de Internet, ¿no? La verdad es que el mundo se nos hace cada vez más pequeño a través de Internet. Voy a aprovechar, no, estoy aprovechando que está el turno de guardia un poco tranquilo ahora en urgencias para grabar el vídeo, ¿no? Y mandar saludos a todos los seguidores del canal, atendiendo, ¿no? a tu sugerencia de leer algunas líneas de mi libro, cuyo título es Relatos para Cassandra, Vivencias de la Guerra en Nicaragua. Pues me puse a pensar un momento, ¿no? Cuando me lo comentaste, digo, ¿qué puedo leer? ¿No? ¿Qué puedo leer? Y yo creo que considerando la coyuntura de la pandemia, donde ya los muertos los estamos contando por decenas de miles,
decenas de miles, y hay una saturación de información a todos los niveles, a través de la televisión, las redes sociales. En cuanto enciendes el aparato, te conectas, lo primero que ves es coronavirus, 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 ¿no? Y esa sobreinformación, esa carga excesiva de información es peligroso para la sociedad en el sentido de que nos vamos a acostumbrar a ver cifras de muertos, hasta el extremo que se va a hacer cotidiano, hasta que llegue un momento que ya no nos asusten. Aquí en España se hablan de 500 muertos, ha habido días de 1000 muertos, 900 muertos. Y ahora cuando hay 400 muertos ya se ve como una buena noticia, ¿no? Y eso no debe pasar. Creo yo, que no debemos de acostumbrarnos a ver las cifras, ¿no? Y en base a eso, a esa idea, pues escogí el siguiente fragmento de uno de los relatos cuyo título es Un papel sobre el buró. Y dice así: hasta ahí llegaron sus vidas, su sangre y sus sueños, sobre el buró de un miembro del partido, en la estadística, en una página donde se anotan los vivos y los muertos. Los nombres no importan, solo las cifras. Dicen que las estadísticas son como el bikini, enseñan mucho pero ocultan lo más importante. Un papel sobre el buró y este fragmento en particular alude a esa visión de la muerte como estadística. Porque en la guerra de Nicaragua, igual que sucede en todas las guerras, llega un momento en que los cadáveres ya no son personas, solo son números. Son números que a nadie le importan. Le importa a su mamá, le importa a su papá, a su hermano, a la familia, a la mujer que queda viuda, al niño que queda huérfano, a ese le importa. Pero al político o a los altos mandos militares no le importa, porque solo son cifras. Y más en la guerra de Nicaragua, que cuando necesitaban hombres de refresco simplemente se iban a reclutarlos a la calle, pues, a los cines, a los parques, a las discotecas, para irse a matar como perros, ¿no? Rabiosos contra campesinos que estaban en la contra, porque los soldados de ambos bandos en la guerra de Nicaragua fuimos utilizados, ¿no? El campesino contra el comando se desangraba, dejó la vida, la sangre, luchando contra soldados de servicio militar obligatorio, eufemísticamente llamado patriótico. Mientras los amos, nuestros amos, los unos estaban en Managua, desayunando a cuerpo de rey, disfrutando de sus mansiones confiscadas, las cuales se piñatearon después de la guerra, y los otros tenían sus mandos en Tegucigalpa, viviendo en casas de lujo en los mejores barrios de Tegucigalpa, en las mejores zonas, con camionetas asignadas, viviendo sueños de aire acondicionado, o en Miami, desayunando cuerpo de rey, mientras el comandito de la contra daba la vida en la selva, en las montañas, matando a chavalos del servicio militar. Entonces, toda esa estadística, todos esos muertos, hasta la fecha no hay una cifra oficial de muertos, porque los gobiernos hacen las del gato, esconden la ñaña, ¿no? Esconden la caca, y no les gusta enseñarlo por conveniencia política, que es lo que está sucediendo en muchos países, incluyendo España. Pero no quiero meterme en eso. Solo traje a colación esa línea de relato para Cassandra, aludiendo un poco a la coyuntura. Relato para Cassandra, pues una recopilación de relatos, mi pequeña incursión, modesta incursión al mundo literario. He escrito un libro que espero que los lectores que me hagan el favor de leerlo, pues les guste y puedan disfrutarlo. Los amigos que lo han leído, como Oscar, viejo amigo, hermano, pues les ha gustado mucho, y algunos han tenido incluso flashback. Espero que no fue mi intención, ¿no?, hacerlo, pero espero que este pequeño aporte, tanto a la literatura como a la historia de Nicaragua, no se pierda y pueda servir para recordar aquella época a la gente que lo vivió, y para conocer esa época la gente que no lo vivió, son jóvenes.
Estamos en el año 2020, hace 30 años, hoy 25 de abril, hace 30 años, doña Violeta Barrios, viuda de Chamorro, tomó la banda presidencial, la primera mujer presidenta de la historia de Nicaragua, y finalizó la guerra a partir de entonces, ¿no? Que no hay una fecha oficial, pero en su discurso de investidura como presidente de la República, dio la orden verbal de que todos los muchachos que tuviesen el servicio militar obligatorio regresaran a su casa lo más pronto posible. Y ahí se acabó el jabón, como se dice en la jerga nicaragüense. Ahí terminó. Aunque la ley del servicio militar se quitó muchos años después, pero realmente el 25 de abril, hace hoy 30 años, fue que terminó la conscripción obligatoria en Nicaragua. Y fue un regalo invaluable para las miles de madres que vieron regresar a sus hijos nuevamente. 30 años después, toda esa generación de los que fuimos cachorros, que hoy ya peinamos canas, que ya los que no han pasado el muro del medio quintal ya le rascan la espalda a los 50 años, ya somos viejos. Ya nuestros hijos nacieron después de la guerra, tienen 20, 25 años, y ya no se acuerdan. Hay dos generaciones nacidas, hay compañeros que son abuelos ya. Tuvieron hijos a principios de los 90 que ya son padres de niños de 5, 6 o 7 años, incluso de adolescentes de 15 o más, nacidos después de la guerra. Ya somos los abuelos contando el cuento, cuando éramos jóvenes, cuando fuimos soldados, cuando fuimos jóvenes. Ya estamos en ese punto, ¿no? De contar las batallitas de la juventud, que hasta cierto punto es lo que he hecho yo con Relatos para Cassandra. No quiero prolongarme más. Reitero, Raúl, mi agradecimiento por invitarme a tu programa. Como te digo, es un honor para mí participar. Espero tu comentario cuando termines el libro. Ya espero, si es que no lo has terminado. Probablemente sí, y esta noche lo comente. Creo que el programa se transmitirá a las 2 horas, hora de España. Veremos si el sueño no me vence y si tengo chance para verlo. Si no, pues intentaré ver la retransmisión. Pero intentaré verlo en la transmisión en vivo. Quiero mandarle un saludo a Oscar. Oscar, hermano. Oscar Valenzuela, primo. Cuídense mucho. Ya sabes, ánimo. Te mando un abrazo fuerte. Sin cochonada, primo. Ya sabes, sin cochonada. Que usted y yo somos de la vieja escuela. Cuídate mucho, Oscar. Saludos a toda la familia. Saludos a tus hijas. Y a todos por allá. Ánimo y para adelante. Bueno, ahí tenemos la entrevista del doctor Ruiz. Y aquí están haciendo la solicitud de ver a dónde pueden conseguir el libro. Está en Amazon. Vamos a dejarles también, se los podemos facilitar, Claro. para que puedan leerlo y ampliar más sobre estos escritos, sobre esta vivencia contada desde... Hay una versión en Amazon, ahí disculpen el comercial, pero lo tengo que decir, hay una versión en Kindle en Amazon que sale mucho más económica y es rápido, es electrónico. Creo que estaba en $2.99. O sea, es un precio realmente simbólico. Es un precio para compartir, ¿verdad? Del gremio de escritores que saben el esfuerzo que lleva y el tiempo que requiere construir un libro, del género que sea. Que es otra de las grandes batallas también, porque el arte no debe de ser considerado solo como un entretenimiento o como fondo o ser gratuito. Es un talento. Y creo de que debe de ser respetado, debe de ser valorado y es de mucha ayuda porque no solo nos va abriendo la creatividad, nos va contando sucesos históricos de la vida en humanidad y un sinnúmero de aprendizajes que vas teniendo a través de las diferentes aristas o expresiones del arte. Creo que también teníamos, ¿verdad? Muchísimas gracias al doctor Roberto Ruiz, que ahora no está con armas del servicio militar, sino que está con el conocimiento, viendo de qué manera... En España. En España, para ver cuántas vidas salvamos. Por eso es que
todos y todas los ciudadanos tenemos que acatar esas recomendaciones de prevención, porque también ellos tienen familia, también ellos se desgastan, también ellos son humanos y para ellos la mejor recompensa, como él decía, una vida vale y vale oro, diamante. Claro, Lucila. Antes de que el tiempo vuela, los poemas de Ernesto Cardenal, que no se nos vayan. Vamos ¿verdad? a ver. Sí, porque el tiempo va volando. Yo tenía marcado 3, pero creo que el tiempo no nos va a permitir, quizás solamente uno, ¿verdad? Uno que, de los más cortos, de los 3 que estaban seleccionados, que están en serie, uno nada más. Ok. Por cuestiones de tiempo, porque nos hemos extendido el día de hoy. Pero aquí te emocionaste porque... Sí, son largos. Son largos. Son del siguiente periodo, por eso decía, bueno, de uno de los 3, el más corto. También largo, te cuento. Puede ser que sea de los primeros que seleccioné, un fragmento entonces. Un fragmento. Sí, y lo dejamos pendiente porque vamos a tener tiempo. Nuestro propósito es hacer un programa cada sábado durante todo este año. Ya dijimos que al menos este año este programa se va a mantener. Aquí fue Granada. Here was Granada. Mi inglés, ¿verdad? Y voy a tener que practicar. Lo clavó con una lanza en mitad de la plaza y se fue. Amaban a Granada como a una mujer. Todavía asoman las lágrimas a sus ojos cuando recuerdan la pérdida de su querida Granada, la ciudad de los cachorros, donde una vez hubo amor. Al fin, las aguas limpias, las limpias brisas azules de la madrugada y fuera de Granada, con sus muertos rojos y teas, y ayes, y estertores, y gritos, y estampidos, y el olor de las casas, trapos, muebles, basuras, cadáveres que se queman. Hacia los 2 volcanes hermanos que se levantan de las aguas y a través de las aldeas cerradas con los perros ladrando. Y los hombres volvieron a los Estados Unidos. Yo me quedé un tiempo en el país viviendo en León. Y Bill Dashon, Chipley, Dixie, Bob Gray, Bill Stroke, ahí me disculpan mi inglés, y otros llegaron a verme y me contaron lo de la segunda expedición y la muerte de Walker. Y estamos en Granada ya, gracias a la magia de la tecnología, a nuestro amigo Jorge Mejía, que nos ha mandado fotos de Granada, y la anterior, la mencioné, era del volcán Santiago de Masaya. Seguimos en este su segmento. Yo tengo acá, la autora Grace Aldana nos mandó desde California un poema de su propia inspiración. Lo ha mandado grabado en audio. Sin embargo, creo yo que por respeto a la autora, vamos a darle en el siguiente programa un poquito más de espacio para también lograr comunicarnos con ella en vivo y invitarla a este foro. No solamente que nos mande el audio, porque, bueno, para eso es que estamos mejorando las comunicaciones en el programa. Entonces, lo dejamos pendiente Lo para dejamos pendiente para el siguiente sábado. Ya me había emocionado yo escuchándolo. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo, así que vamos cerrando. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? No, se nos ha escapado algo importantísimo. Mencionar cuáles son los libros y los títulos que el día del libro nuestros amigos lectores mencionaron en las redes sociales. Ah, mencionaron un montón, así que te toca a vos hacer la retaíla, te voy a ayudar. Corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga. Los pilares de la tierra de Ken Follett. Mencionaron a don Pablo Coelho, uno de tus escritores preferidos. Sí. Los grandes escritores me critican muchísimo a Paulo Coelho, pero no comprenden esa parte que me van a decir, sí, es que hace demasiada mercadotecnia. Yo creo que él apunta a construir una cultura de lectura
Que si no lo haces, entonces ¿cómo puedo crecer y desarrollarme y leer a los grandes si ni siquiera tengo ese hábito de lectura? Entonces, Sí, es mi percepción, ¿verdad? Me pueden criticar, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero yo considero que el arte tiene que ser accesible a todos los niveles. Y es como la vida misma, como los estudios, que comenzás con algo pequeño y vas creciendo, vas desarrollando esa habilidad, ese amor, ese talento por la lectura, claro. por la crítica, hasta terminás Y descubriendo en que este podés escribir. programa hay que aclarar que nosotros no hacemos juicios de valor ni somos críticos literarios. Los lectores son ustedes. Ustedes definen qué quieren leer, cuáles son sus intereses, los temas, autores que les agradan, a los que siguen, a quienes leen. ¿Y qué más nos recomendaron ahí? Nosotros solamente tratamos de compartir algunas pinceladas. Salieron a relucir Julio Verne, varias obras de Julio Verne, Miguel Strogoff, La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino. Es decir, muchas de las obras de Julio Verne, ahí, increíble, ¿verdad? Mark Twain. ¿Quién diría que en Nicaragua a Twain no han leído más que probablemente lo que han leído en otros lugares? Me explicaban algunos, yo siempre curioso, ¿no? Preguntando. Me explicaban que hubo un periodo en Nicaragua, sobre todo entre el 65 y el 75, muchas de estas editoriales que hacían las traducciones se encargaban de inundar el mercado. Así que era un tema de acceso también, a qué libros se podía tener acceso para ciertas edades. Mencionaron también a García Márquez. Casi todas las obras de García Márquez fueron mencionadas. Claro, si en secundaria también te hacían leerlo. Bueno, yo no sé, pero ahí están. Mencionaron a Hemingway, a Ernest Hemingway. También me sorprendió porque yo no esperaba recibir ese tipo de comentarios viniendo de, digamos, el grupo poblacional de hablantes del español, pero sí han llegado muchas traducciones de Ernest Hemingway. Al doctor Ciro Ramírez, desde luego, con Castigo Divino, la más mencionada, la novela más mencionada, Castigo Divino hasta ahora. Conde de Montecristo. Increíble. No fue una persona quien hizo el relato de que fue el primer libro que leyó o al que tuvo acceso o el que recuerda o el que le gustó de Alejandro Dumas. En otro momento comentaremos sobre esto. También algunos libros más recientes como Caballo de Troya de J.J. Benítez, Grushenka, El proceso de Kafka, Siddhartha de Hermann Hesse, La casa habitada de Isabel Allende. Perdón, aquí hay un, tengo que hacer una corrección. Esa no es la casa habitada, esa es La casa de los espíritus de Isabel Allende. Otra vez, Verónica decide morir, otra vez Pablo Coelho. Una broma por ahí, un amigo mencionó que hay que darle el premio a Charlie Brown. Decía el arquitecto Moreno, esa es una broma del arquitecto Moreno. The Godfather, El Padrino. Cain y Abel, El cielo real, Principito, Como agua para chocolate, Humberto Eco con su novela El nombre de la rosa. Otra vez Castigo Divino, el libro del doctor Ruiz que acabamos de mencionar, El alquimista, nuevamente de Pablo Coelho. Es decir, un capitán de 15 años. El perfume. El manuscrito encontrado en Accra. Todos estos libros son los libros que ustedes mencionaron en estos días, precisamente el día del amor y otros demonios.
Una cosa que quisiera aclarar, que me preguntaba el profesor Eric Blandón, que por cierto tiene una novela muy buena también hablando del periodo de los 80 en Nicaragua, el vuelo de cuervos. Me preguntaba el profesor que, ¿cómo es eso de un tirón? Me dice, ¿verdad? Porque es difícil leer algo bien y disfrutarlo si tú vas a ir en carrera, a tropel. Y digo, profesor, tiene toda la razón. Yo también soy de los lectores lentos. Lo que quise decir, o lo que el post trataba de conectar con el público, cuáles son esas obras que lo obligan a uno no a correr, pero a querer saber qué es lo que viene y no soltar, Que te atrapa. el libro. Caes como pescado. Atrapado completamente. Puede ser que te tome una semana, puede ser que te tome 2 semanas, un mes, lo que sea, ¿no? Cada quien tiene su velocidad de lectura. En eso tampoco vamos a hacer juicios de valor ni vamos a entrar en detalle, pero de eso se trata, que cada quien lea al ritmo y los temas y los autores que le interesan. Bueno, y ya que se ha despertado esta nueva arista del arte, ¿verdad? Creo que también vamos a invitar a Fabiola Tercero para que nos cuente. ¿Qué están leyendo los jóvenes ahora? Así es, y un poco de su proyecto y de las actividades. Esa pregunta no la hicimos en estos días. Porque por eso hacíamos la mención de que qué libros eran los recomendados, pero qué hacer también para adquirirlos, cómo adquirirlos en esta... Bueno, la pregunta no fue cuáles eran los recomendados, qué habían leído. Porque habían leído, pero también, pero eso es pasa a ser como una recomendación. Es una recomendación porque personal. Entonces venís y decís, mira, tal vez me lo puede prestar o tal vez me puede indicar a dónde es que lo puedo adquirir y ahorita las bibliotecas están cerradas. Sí hay mucho material digital que lo han dado libre para poderlo adquirir. El punto está también de encontrar ese tiempo para poder hacer la lectura, como vos decías, no se puede hacer tan rápida, estás cansado, entonces hay que irse programando para eso, pero creo de que hay mucho de qué hablar y el tiempo ya se nos ha agotado. Lamentablemente, siguen la lista de libros mencionados es enorme. 1984, Lo que el viento se llevó, Vivir para contarla, El viejo y el mar, El nombre del viento, Hunger Games, Pedro Páramo. Así es, que entren a tu portal y ahí se van a dar cuenta de todo lo que nos escribieron esta semana. Todo lo que ustedes mismos han compartido. Muchísimas gracias por permitirnos estar en sus hogares, compartir estas pinceladas de literatura. Hasta nos tienen en pantalla grande, te cuento. Así estaba viendo los comentarios. Muchas gracias y prometemos que vamos a ir poco a poco mejorando. Realmente es un gran reto traer la literatura a la pantalla. Es un gran reto, pero nosotros pues nos gustan las cosas arriesgadas y aquí estamos. Y a veces no queremos soltar el micrófono, pero bueno, eso también vamos a ir aprendiendo, a dar espacio y ver cómo mejoramos. Agradecemos a todas las personas que nos siguieron, a quienes nos recomiendan e invitan a otras personas. Recuerden que este es su programa, que es al modo y a lo que ustedes quieren que nosotros hagamos acá. Nos despedimos desde Granada, Nicaragua, la Gran Sultana. Ahí les dejaremos los links y las formas de contacto para que también ustedes puedan adquirir esta forma de arte. La fotografía es divina y sirve mucho en los hogares, da una vida impresionante y estimula los sentimientos. Entonces, les esperamos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No se quiere ir, Raúl.